Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este lunes, día 6 de mayo de 2024. Probablemente no tengo que recordarles que estamos a muy pocos días de que se celebren unas elecciones, las catalanas, que son importantes para Cataluña, que duda cabe, pero también muy importantes para el devenir de la legislatura nacional, para el futuro político de Pedro Sánchez y para saber cuánto va a durar el gobierno que en este momento tenemos en España. Lo digo porque, en fin, no hace falta que me extienda mucho, todo el mundo tiene muy claro que los apoyos, las alianzas electorales dependen muchísimo de lo que pase en Cataluña. Bueno, hoy es el último día para conocer encuestas. Saben que tenemos esa ley electoral que siempre critico cuando llegamos a una situación como la de hoy y por lo tanto durante los días venideros, martes, miércoles, jueves, etcétera, pues se van a producir encuestas, va a haber tracking, solo las van a conocer algunos, pero ustedes no. ¿Tienen ustedes menos derecho que los demás? Pues no, pero como tenemos una ley absurda, estas son las reglas del juego. Por lo tanto, hoy se han publicado hasta 12 encuestas que yo tenga contabilizadas, a lo mejor se me olvida hasta alguna. Una docena de encuestas distintas y luego tendremos la oportunidad de conocerlas con detalle. Ahora no les quiero aburrir con datos, solo quédense con una idea que ya seguramente tienen si han seguido con cierto interés el pronóstico, digamos, electoral del próximo domingo, y es que el PSG, la sucursal del Partido Socialista en Cataluña, el partido que lidera allí Salvador Illa, va a ser con toda seguridad el partido más votado. Todas las encuestas, las 12, sin ninguna excepción, dicen que el PSC será el partido más votado, aunque es verdad que lejos de la mayoría absoluta. Por lo tanto, va a tener que llegar a acuerdos, no saben muy bien con quién, porque la aritmética parlamentaria que están dibujando esas 12 encuestas es verdaderamente endiablada. Bueno, vamos entonces con lo que han dicho hoy los actores de esa contienda electoral, empezando por Illa, que es el que seguramente va a ser el candidato más votado. Y ya la semana pasada nos sorprendió a todos abriendo la puerta a una posible negociación con Junts per Catalunya, con Puigdemont. Pero ya esta semana ha cambiado radicalmente de cantinela. Pero cuando digo radicalmente, digo radicalmente. En ningún caso contemplo dar los votos de mi grupo parlamentario al señor Puigdemont, ¿no? Planteamientos políticos muy alejados y no contemplo esta opción, ¿no? La cuestión es si él va a bloquear o no. Yo me voy a presentar. ¿Van a bloquear? ¿Van a seguir bloqueando Cataluña? Esta es la cuestión, ¿no? Bueno, eso de que usted se va a presentar, no me quiero hacer muy fuerte en este argumento porque no quiero perder tiempo, pero estoy un poco cansado ya de escucharlo. Les vuelvo a recordar algo que siempre que ha habido elecciones en Cataluña ha ocurrido. Illa ya ganó las elecciones pasadas. Illa nunca fue candidato a la presidencia de la Generalitat, nunca protagonizó, candidato sí en las elecciones, pero nunca protagonizó un debate de investidura, porque no hace falta solo que él quiera presentarse a la investidura, hace falta que el presidente del Parlamento catalán le encargue la formación de gobierno, cosa que no ocurrió hace 4 años, que no ocurrió con Arrimadas hace 8 años y que ocurrirá o no con Illa esta. Es decir, lo que debería decir Illa es: yo tengo intención de ser candidato, es decir, de presentarme a un debate de investidura, pero no depende de mí. Explíquelo usted todo, más que nada porque es que si no nos llama a cierto engaño. Bueno, pero en todo caso está muy claro que él lo que quiere es ser presidente de la Generalitat y además, desde luego, las urnas le van a dar un espaldarazo bastante notable según las encuestas. Con Puigdemont dice ahora que no. Por lo tanto, ¿con quién? Con Aragonés, con Esquerra Republicana de Cataluña, que parecía una opción, digamos, más razonable, porque Esquerra Republicana de Cataluña ha sido el gran baluarte de Pedro Sánchez en la legislatura nacional. Pues no hay que descartarlo, pero hoy Aragonés ha puesto un precio muy caro. Vamos, no es que lo haya puesto hoy, es que ha mantenido el precio que él dice que siempre ha tenido su partido. Esta última semana hemos oído a Salvador Illa que quería gobernar en solitario, que quería hacerlo con Junts, que ahora quiere hacer un gobierno con formaciones de izquierdas. Yo lo veo bastante desorientado. Nuestras decisiones a partir del 12 de mayo van a articularse alrededor de las 3 propuestas: referéndum, financiación singular y reforzar el estado del bienestar y la lengua catalana. O sea que, para que nos entendamos, Aragonés dice lo mismo que Puigdemont en este sentido. Si usted quiere que yo forme gobierno con usted, señor Illa, primero ya hablaremos la prelación, ya veremos quién sería presidente y quién sería vicepresidente, pero lo más importante a la hora de hablar de las cuestiones de fondo, referéndum y el 100% de los impuestos. En esto no hay ninguna variación, en el discurso de Esquerra y en el discurso de Junts per Catalunya.
Por lo tanto, la tercera alternativa, y esto sí que conviene que lo tengamos en la cabeza, aunque luego cuando conozcamos los detalles de las encuestas veremos que probablemente queda lejos de lo que pueda ocurrir el próximo domingo, es la suma de los partidos independentistas, que hay una mayoría independentista en el Parlamento de Cataluña. Las encuestas lo contemplan de una manera muy lejana, por decirlo suavemente, casi ninguna da que suman los partidos independentistas, pero desde luego ese es el sueño que acaricia sobre todo Carles Puigdemont. Carles Puigdemont va a ser el independentista más votado, el número 2, después de ella será Puigdemont, según las encuestas, y por lo tanto él lo que quiere es reconstruir el movimiento de unidad independentista en torno al proyecto de la independencia de Cataluña. Lo digo porque no se corta un pelo a la hora de explicarlo. Le han preguntado, y bueno, si usted es el candidato independentista más votado, ¿va a ponerle condiciones a Esquerra para llegar a un tipo de acuerdo? Escuchen la respuesta. Creo que no hay que poner condiciones. Creo que hemos de ir a ganar. Tenemos que hacer el esfuerzo más grande para ir hacia la unidad. Si nosotros quedamos por delante de Esquerra y estamos en condiciones de liderar el gobierno del país, el esfuerzo más grande me corresponderá a mí y la generosidad más grande me corresponderá a mí. Y lo haré. No quiero poner condiciones. Sencillamente, sentémonos, hablemos, reunámonos. Reunimos. Bueno, esto es lo que quiere el señor Puigdemont. ¿Reunirse para qué? ¿Hablar para qué? ¿Sentarse para qué? Para volver a poner en marcha, lo digo porque es que él lo dice sin lambajes. Al gobierno de la nación no parece que le interese demasiado que este mensaje llegue con nitidez a la sociedad española, pero Puigdemont no se corta un pelo. Puigdemont está hablando de volver a ponerse todos los independentistas de acuerdo para volver a hacer lo que hicieron en 2017. Es que lo dice él. Es que no hay que interpretarle. Ahora, lo van a escuchar inmediatamente, el independentismo, gracias a todo lo que le han ido sacando al Estado durante estos años, está mucho mejor preparado para ese objetivo de lo que estaba en 2017. Una manera de prepararlo es explicar muy poco cómo lo preparamos, porque hemos sido demasiado pardillos y damos demasiados detalles y queremos que sea un movimiento asambleario. No lograremos la independencia cantando el virolai, ni regalando claveles a la policía, y tenemos que prepararnos muy bien, mucho mejor de lo que estábamos. Hoy tenemos un marco jurídico mucho más nítido que el que teníamos en 2017 sobre protección de derechos fundamentales y tenemos estructuras fuera que no teníamos para hacer frente si es necesario a oleadas de exiliados. Tenemos una musculatura que no teníamos en 2017. Hoy estamos mucho mejor preparados para aguantar un embate con el Estado que lo que estábamos en 2017. Por lo tanto, yo lo único que le pido al gobierno del señor Sánchez y a cualquier observador político es que luego no se llamen a engaño. Siempre se podrá decir, seguro que habrá quien lo diga en las próximas horas, hombre, no se tomen ustedes en serio lo que dicen los candidatos en campaña electoral. Vale, muy bien. Yo lo único que quiero decir es que cada vez que han sacado un proyecto en campaña electoral los independentistas, luego han tratado de llevarlo a buen puerto. Y por lo tanto, cuando yo escucho al señor Puigdemont hacer este tipo de consideraciones en voz alta, naturalmente que me las tomo en serio. Es más, tiendo a pensar que el que no se las toma en serio, empezando por el gobierno de la nación, peca de incauto. Pero en todo caso, esto es lo que están diciendo. Y faltan solo 5 días de campaña electoral. El sábado, jornada de reflexión, y el domingo, día de votación. ¿Qué es lo que puede pasar a partir de ahí? Yo no lo sé, ya lo iremos viendo el domingo, pero sí que hay una cosa que es muy interesante, les decía al principio, lo que pueda pasar en Cataluña va a ser muy importante para lo que pase también en la política nacional, lo que pase en cuanto a la estabilidad de la legislatura que en este momento mantiene a Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Y parece ser que las cosas se han movido muy beneficiosamente en favor de Pedro Sánchez desde que hizo el movimiento psicodramático este de amagar con dimitir. No lo digo yo, lo dice el señor Michavila, don Narciso, que es el director de GAT3, que ha hecho una de las encuestas que hemos conocido, esas que publica en el diario ABC, y ha preguntado más cosas, no solo la intención de voto en Cataluña. Y después de preguntar más cosas y de analizarlas, fíjense, llega a esta conclusión. Yo creo que a Sánchez la operación esta de los 5 días de reflexión le ha venido muy bien. Y de hecho yo sería muy prudente con todas las encuestas, incluso que GAT3 ha venido dando de amplia victoria del Partido Popular. Y ahora ya no descarto prácticamente un empate a los puntos en europeas entre el Partido Popular y el Partido Socialista.
que falta un mes solo para que sean las elecciones europeas. Por eso tiene sentido que una persona como Narciso Michavila, que es independiente y que se dedica a escrutar el hígado de las ocas, es decir, a saber por dónde van los pronósticos electorales, nos diga que en este momento no descarta un empate en las elecciones europeas. Esto estaba absolutamente fuera de cualquier pronóstico hasta hace unos días. Partíamos de la base de que el Partido Popular iba a ganar con una grandísima mayoría al Partido Socialista en las elecciones europeas. Por lo tanto, insisto, este movimiento de Sánchez parece ser, a día de hoy, no sé si esta será una burbuja que se pinche antes que después, le ha salido muy bien, y eso lo que determina es que la contienda política pues se va a enconar todavía mucho más de lo que ya está, y ya está hasta límites verdaderamente difíciles de describir. Hoy ha estado Alberto Núñez Feijóo, el jefe de la oposición, en esta casa, y ha hecho pues algunas declaraciones muy interesantes, donde se ve claramente que efectivamente la oposición va a seguir tratando de desgastar a Pedro Sánchez todo lo que pueda. Para empezar, ha recordado el señor Feijóo, en la entrevista que le ha hecho Federico Jiménez de los Santos esta mañana, que va a comparecer, quiera o no quiera, ante el Congreso para dar explicaciones. Acabamos de pedir la comparecencia del señor presidente del Gobierno del Congreso. Si utilizando las técnicas del reglamento de forma espuria no quiere comparecer en la Comisión del Senado, comparecerá en la Comisión de Investigación. Y iremos viendo, y yo espero que no nos obligue, porque nos dé información y nos dé documentación, no nos obligue a tener que llamar a su mujer. O sea, no descarta que pidan la comparecencia de Begoña Gómez. Y a mí lo que más me llamó la atención, yo estaba en el estudio esta mañana acompañando a Federico en el momento en el que ha comparecido Núñez Feijóo, y tengo que decir que a mí particularmente me ha sorprendido, me ha llamado la atención, digamos, el punto más de dureza dialéctica de Alberto Núñez Feijóo a la hora de hablar de la mujer del presidente del gobierno. Es una impresión personal, ustedes la pueden compartir o no. Tal vez, como yo ando con trancazo y con un constipo bastante razonable, tengo hasta, no sé, un tanto nubiladas las luces del entendimiento. Pero a mí me da la sensación de que un poco más agresivo, insisto, dialécticamente, hoy ha sido hablar de Begoña Gómez. Que la regeneración democrática a la que habla debería empezar en su casa, regenerando a su familia. Y que un presidente del gobierno en Europa, en este momento, tenga a la Guardia Civil investigando las actividades de su mujer, es algo inaudito. Aquí se está investigando a la mujer del presidente del gobierno por la Guardia Civil, y el presidente del gobierno se dedica a insultar a Milei, y que cambiemos la conversación. Bueno, lo de Milei también ha salido a relucir, como es lógico y natural, porque ya saben que esta fue, digamos, la última gran contribución del ministro Puente a la política sin fango. El Partido Socialista se enfada mucho con la oposición porque dice que insultan a diestro y siniestro. Y resulta que un miembro del gobierno, y además un miembro cualificado del gobierno, porque Puente es el más lenguará de todos los ministros que tenemos en el Banco Azul, dice que el señor Milei inhala sustancias, o sea que se droga, digamos, para entendernos. Lo dice abiertamente, y abre un cisco monumental desde el punto de vista diplomático con Argentina. Naturalmente esto tenía que estar presente en la entrevista. ¿Y qué es lo que ha hecho Feijóo? Lo que hubiéramos hecho cualquiera en su pellejo, naturalmente. Oiga, ¿no se suponía que la máquina del fango éramos nosotros y no ustedes? No sé cuántas veces ha utilizado la palabra fango o la palabra enfangar el señor Feijóo en la respuesta a la pregunta de Federico. Esto no lo hace porque sí, esto le hace porque le mandan, y esto le hace porque tiene una tarea, tiene una misión, que es atemorizar, insultar, enfangar, enlodar, por utilizar sus terminologías, la política española. Yo he pedido la dimisión. Evidentemente este señor no va a dimitir porque no tiene a dónde ir. Y el cese pues no se va a producir. ¿Por qué? Porque Sánchez y Puente están perfectamente organizados y viven en el mismo lodazal. Lodazal, fango, lodo y todo lo que ustedes quieran. Bueno, pues me parece que donde las dan las toman. Fue el Partido Socialista el que empezó con esa cantinera, y es justo que esa misma vara de medir se vuelva contra ellos cuando Puente dice las barbaridades que ha dicho. Les decía, por lo tanto, no sé si es por lo que dice el señor Michavila o no sé si es que se están estrechando ahora mismo los márgenes en las elecciones europeas, que son muy importantes, pero lo cierto es que el Partido Popular va, digamos, estrechando el cerco contra Sánchez. Lo hemos visto en las declaraciones de esta mañana del señor Feijóo y también en las declaraciones del portavoz parlamentario del Partido Popular, Miguel Tellado, que hoy, dirigiéndose al presidente del gobierno, le ha llamado ni más ni menos que autócrata. El presidente del gobierno desata un ataque contra el Poder Judicial y contra el cuarto poder, la prensa libre.
al mismo tiempo que tiene anulado el control del poder legislativo. Cualquiera podría, en este contexto, llamar al presidente democrático, al presidente del Gobierno, un autócrata. Y más leña a la misma hoguera. Declaraciones también muy duras, en este caso de Isabel Díaz Ayuso, de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, contra Sánchez y su gestión. Los titulares que se conocen cada día harían caer al primer ministro de cualquier democracia. Pero, como yo soy ejecutivo, legislativo y judicial, si mi mujer ha de dar explicaciones ante un juez, ¿esto es que la democracia española está en peligro? Pues adelante. Pero no, un presidente no da pena, un presidente da explicaciones. Que es lo que de momento quiere el Partido Popular que suceda, que Sánchez dé explicaciones. Ya se lo escuchábamos antes al señor Feijóo. También Isabel Díaz Ayuso avisa sobre algo que me parece que tampoco hace falta tener una gran bola de cristal para coincidir con ella en ese pronóstico. ¿Cuál es el siguiente objetivo que se ha marcado el Gobierno? El control de los jueces. ¿Pensando en qué? Pensando en el Tribunal Supremo. Como hacen los gobiernos autoritarios, además de la mentira y del despilfarro público, lo primero que ha hecho el Ejecutivo de Pedro Sánchez es empezar por el final, por la justicia, para que nada pueda ponerle freno y no tengamos a quién acudir. Y de ahí su asalto al Tribunal Constitucional y a la Fiscalía. Y, por supuesto, lo sabemos todos, lo siguiente es el Supremo. Bueno, esto nos lleva a la gran cuestión, la cuestión del punto y aparte, que decía el señor Sánchez cuando nos dio a conocer el lunes de la semana pasada, justo hoy hace una semana que seguiría como presidente del Gobierno. ¿Qué va a hacer con los jueces? ¿Qué va a hacer con el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces? Bueno, ya saben ustedes que los socios de Sánchez le están conminando cada vez con más agresividad para que cambie la ley y no haga falta el concurso del Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Baste la mayoría absoluta. Hoy Yolanda Díaz lo ha vuelto a decir con toda rotundidad. Como no tengo ninguna duda de su incumplimiento manifiesto tras el transcurso de 5 años del Ejecutivo de los jueces y las juezas en nuestro país, toca, sí, legislar para que podamos cumplir con un mandato constitucional. No es lo que nos gustaría, pero es lo que tenemos. Toca legislar, quiere decir, toca cambiar la ley para que no hagan falta 3/5 del Congreso, sino solo mayoría absoluta, y por lo tanto podamos alcanzar esa mayoría absoluta los socios Frankenstein y al Partido Popular que le vayan dando. Esto es lo que quiere la señora Yolanda Díaz y otros grupos parlamentarios también, algunos incluso del Partido Socialista, que suceda. ¿Lo hará o no lo hará el Gobierno? Esa es la gran cuestión, esta es la gran pregunta, y de esto hemos hablado esta mañana con Alberto Núñez Feijóo en el estudio de radio de esta casa. Él sostiene algo que ya empezó a argumentar hace unos días, y es que la negociación con el Partido Socialista y la mediación del comisario europeo de Justicia se mantiene. El señor Reynders ya no es comisario porque abandona el cargo, pero están pendientes de que alguien le sustituya en ese papel de mediación. Y en todo caso, lo que dice el señor Feijóo es: nosotros seguimos negociando. Hemos avanzado en la negociación con el Partido Socialista. Por lo tanto, para que ellos cambien la ley tendrían que suceder dos cosas. Una, que se levanten de la mesa los socialistas, cosa que nosotros no vamos a hacer. Y en segundo lugar, que naturalmente hagan algo que en la Unión Europea le están diciendo que no haga, que es cambiar la ley. Esto es lo que yo deduzco de lo que he escuchado esta mañana al señor Núñez Feijóo. Escúchenlo ustedes ahora. Y este teatrillo y esta amenaza de que vamos entonces al señor Otegi, el señor Puigdemont y el señor Sánchez a ordenar el gobierno de los jueces iría contra el arbitraje o la intermediación asumida por la Unión Europea. La conversación no acabó, algunas cosas hemos avanzado, no lo suficiente, pero nosotros no vamos a levantarnos de la mesa. Otra cosa es que le pegue una patada en la mesa y también pues en la Unión Europea conozcan el perfil del presidente del gobierno y de su partido. La gran pregunta es si dará la patada en la mesa, como dice el señor Feijóo. No lo sé, no tengo ni idea. Yo creo que el señor Sánchez está tentado. Está este fin de semana, en la entrevista que le hicieron en el diario El País, que hizo la directora del País, Pepa Bueno, yo llegué a la conclusión de que efectivamente Sánchez está por la labor de cambiar la ley si no llega a un acuerdo, digamos, ipso facto con el Partido Popular.
Pero eso de seguir hablando con Europa, seguir mareando la perdiz, seguir perdiendo tiempo, a mí me da la sensación, por lo que le escuché a Pedro Sánchez, que no van por ahí sus planes. En todo caso, tendremos que salir de dudas dentro de poco tiempo. El Partido Popular tiene un problema con esto. ¿Por qué? Pues porque si se cambia la mayoría absoluta, efectivamente lo que dice Isabel Díaz Ayuso adquirirá carta de naturaleza. El órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, dominado por una mayoría abrumadora de progresistas, nombrará a todos los jueces del Tribunal Supremo cuyas vacantes están por cubrir. Y eso garantizará durante muchos años un perfil judicial que ideológicamente al Partido Popular no le va a ir bien. Y por lo tanto el Partido Popular tendrá que tomar alguna decisión. Esta es una de las grandes batallas que tiene que dirimir en un futuro inmediato. Y luego también tiene otro problema, que hoy hemos vuelto a ver porque ha aflorado a la superficie, que son las malas relaciones con el otro partido del bloque del centro-derecha, es decir, con Vox. Hoy José Antonio Fuster, que es el portavoz parlamentario de Vox, nos ha dado a conocer que Abascal le ha hecho llegar una carta al señor Feijóo explicándole lo que ya he explicado verbalmente en cada vez que he hecho una declaración muchas veces durante los últimos días, que para que la relación entre el Partido Popular y Vox sea más fluida, el Partido Popular tiene que romper toda negociación con el Partido Socialista. De otro modo, no habrá posibilidad de colaboración conjunta. La carta de Santiago Abascal es muy clara. Santiago Abascal la semana pasada dijo exactamente: vamos, construyamos una alternativa viable. Dentro de las enormes diferencias que, por supuesto, tenemos con el Partido Popular, la obsesión tiene que ser echar a Pedro Sánchez, combatir al separatismo, combatir con todas nuestras fuerzas las políticas que generan miseria e inseguridad a los españoles, es decir, las políticas de la izquierda y las políticas separatistas. Respuesta del portavoz del Partido Popular, Borja Semper. Parece ser que el señor Sánchez y el señor Abascal tienen furor epistolar y, bueno, pues es muy legítimo y allá ellos. No vamos a responder a esa carta. Nosotros estamos comprometidos con seguir ensanchando nuestro espacio político, nuestra oferta a los españoles, nuestra oferta política a los catalanes, después en las europeas y cuando toque en las elecciones generales. Y también en la calle. Lo digo porque también hoy Borja Semper ha puesto fecha a la próxima manifestación convocada por el Partido Popular. Será el día 26 de mayo para que todos los ciudadanos que así lo estimen oportuno salgan, según él, a defender la democracia. El Partido Popular convoca a toda la ciudadanía a movilizarse el próximo día 26 de mayo para que se manifiesten contra la amnistía que pronto se aprobará en el Congreso de los Diputados, contra la política de bulos de Pedro Sánchez y contra la sospecha de corrupción sobre su gobierno, su partido y su entorno. Es lunes 6 de mayo de 2024. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. El exministro de Transportes con el anterior gobierno del PSOE, José Luis Ábalos, ha comparecido hoy en la Comisión de Investigación del Senado sobre el caso Koldo. Ábalos se ha presentado ante el Senado como una víctima a la que se le ha negado la presunción de inocencia. Ha declarado también que no hizo seguimiento de ninguna compra de material sanitario durante la pandemia y ha incidido en que la gestión de todas las adquisiciones de material recaían en su segundo, el subsecretario Jesús Manuel Gómez García. En este sentido, Ábalos ha afirmado también que su entonces asesor, Koldo García, no formaba parte del equipo de seguimiento. Nos da todos los detalles Leticia Barquín. El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha reiterado en numerosas ocasiones durante esta comisión de investigación en el Senado que no sabía nada y que, entre otras cosas, no tenía conocimiento del incremento patrimonial de su exasesor, Koldo García, el cual, ha recalcado, no tenía ninguna autoridad. Creo que ni siquiera se le puede considerar servidor público. Ábalos se ha escudado en su subsecretario, el cual nombró sin haberlo ni tan siquiera conocido, y ha afirmado que no supervisó ninguna compra de material sanitario durante la pandemia. Yo despaché todo este asunto con el subsecretario, porque era la persona que más confianza me merecía, dado que viene de la intervención de Hacienda, y por lo tanto yo recurrí, de hecho lo nombré incluso sin tener ningún conocimiento de él, yo no lo conocía. Si lo nombré subsecretario es porque siempre el área de contratación me impuso mucho respeto. El exministro, que ha asegurado que no considera que haya ninguna trama de corrupción, ha admitido no conocer a ningún integrante del chat bajo el nombre de los 4 mosqueteros. Sin embargo, sí ha confirmado conocer a uno de los implicados de la investigación por el cobro de comisiones, Víctor de Aldama.
Y el PSOE ha justificado hoy al ministro de Transportes, Óscar Puente, por sus palabras el pasado viernes, acusando al presidente argentino Javier Milei de haber ingerido sustancias. La portavoz socialista Esther Peña ha asegurado en una rueda de prensa en Ferraz, tras la ejecutiva del PSOE, que Puente lo dijo en el marco de una conversación distendida. Rubén Fernández, buenas tardes. Buenas tardes. En Ferraz consideran que el comunicado de la Casa Rosada es desproporcionado, fuera de lugar y sin precedentes, y ven la pluma de Vox detrás del escrito mientras justifican las declaraciones de Óscar Puente, dejando caer que Milei toma sustancias porque, dicen, el ministro estaba en un ambiente distendido de partido. Esther Peña, portavoz. Puntualizar, claro que sí, que las palabras del señor Puente es cierto que se realizan en un marco de conversación distendida, ¿no? Y para nada entiendo que pueden ser objeto de la desproporción en la respuesta diplomática del señor Milei. Y aprovechan para cargar contra el PP por sus relaciones con Vox, mientras otras fuentes del partido justifican los exabruptos de Puente porque dicen Óscar es así. Otras fuentes del partido también cargan contra Milei y dicen que en Argentina se dicen cosas peores, y recuerdan que, por ejemplo, afirman que se contrató a una medium para hablar con sus perros fallecidos. La que ya es una crisis diplomática con Argentina también ha provocado la crítica del Partido Popular. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha salido en defensa esta mañana de Milei y ha exigido al gobierno de Sánchez que pida disculpas a los argentinos. El peronismo ha llegado al otro lado del Atlántico siguiendo el manual calcado, el de siempre. Ataque a la justicia, ataque a los medios, a la prensa libre y, por supuesto, a la alternancia política. Lo que no esperábamos es que, en lugar de tener que dar ánimos a los argentinos, les tendríamos que pedir disculpas por tener un gobierno capaz de insultar y no respetar al presidente que los argentinos han elegido en las urnas. Y ahora son ellos los que empiezan a abandonar el peronismo y empiezan a ver la luz. Y en economía hoy hemos conocido que el número de parados registrados en las oficinas de servicios públicos de empleo bajó en 60.503 personas en abril con respecto a marzo, lo que supone una caída del 2,2%. España superó por primera vez en la historia los 21 millones de afiliados en la Seguridad Social después de crear casi 200.000 empleos en abril. Sin embargo, los datos son agridulces porque, aunque ha bajado la tasa de desempleo, hablamos de la menor caída para este mes desde 2021 y el tercer peor dato en 11 años. Leticia Vaquero. Se notan los efectos del comienzo de la temporada turística, ya que la hostelería ha sido la responsable de la creación del 47% del empleo el pasado mes. En abril se han creado 199.000 empleos y el paro ha bajado en 60.500 personas hasta dejar la cifra en algo más de 2.600.000. Por tanto, hablamos de una tasa de paro del 11,7%, casi el doble que la media europea. Sin embargo, el Gobierno destaca dos datos, que ya hay 21.101.000 afiliados, algo que pasará a los anales de la historia, ha dicho la ministra Elma Saíz, y que cada día se firman más contratos indefinidos. Escuchamos a los secretarios de Estado de Trabajo y Seguridad Social, Joaquín Pérez Rey y Borja Suárez. Que más del 44% de los contratos que se han celebrado en el mes de abril sean indefinidos significa que se han firmado prácticamente 560.000 contratos indefinidos. El volumen de afiliados con un contrato indefinido se acerca ya a los 3,5 millones. Es un resultado verdaderamente espectacular. Por otro lado, el número de contratos fijos discontinuos está estable y por eso siguen sin dar a conocer mes a mes el dato de inactivos. Dicen que es una polémica artificial y ante las conclusiones de FEDEA, que ha tenido que estudiar las estadísticas de la EPA, la afiliación a la Seguridad Social y el SEPE durante 2 años para descubrir los inactivos que hay, 518.000 en 2022. En el País Vasco, EH Bildu y su coordinador general, Arnaldo Otegi, siguen manteniendo un discurso tibio sobre la banda terrorista ETA y sus acciones en Euskadi durante más de 40 años. Si durante el último tramo de la campaña electoral autonómica para el 21 de abril el candidato al Endacari, Pello Otxandiano, evitó hablar de terrorismo al ser preguntado sobre esta organización criminal, este lunes Otegi ha reclamado una salida para los presos de ETA. ¿Qué opinión les merece a ustedes la violencia? Pues la opinión que nos merece es que la hemos hecho desaparecer de la ecuación política vasca. Entonces, no será porque pretendíamos que se mantuviera en el tiempo, ¿no? Y creo que hemos hecho una sociedad mejor y creo que la gente está mejor y esto es lo que nos satisface a nosotros y a nosotras. Diciendo también que todavía hay problemas pendientes que resolver, que hay presos en la cárcel todavía, etcétera, a los que hay que darles una salida, pero no en términos, digamos, de cálculo político, sino en términos de convivencia. Es decir, es bueno para la convivencia que tampoco haya presos en el país.
Y el abogado Cándido Conde Pumpido Varela, hijo del presidente del Tribunal Constitucional, ha sido ingresado por el SAMUR en el hospital tras sufrir un brote psicótico en la puerta de la sede de Mediaset en Madrid y dar positivo en drogas al volante, según fuentes policiales. El abogado, visiblemente alterado, ha intentado entrar a las instalaciones para reclamar unas grabaciones privadas que tenían programa de la cadena mientras aludía a la Ley de Protección de Datos. Recordamos que Cándido Conde Pumpido hijo también fue detenido hace unos días por supuestamente agredir a su expareja, aunque pronto quedó puesto en libertad. Y fuera de nuestras fronteras terminamos contándoles que el ejército de Israel le ha dado este lunes la orden de evacuación a cerca de 100.000 residentes de los barrios orientales de la ciudad sureña Gazatí de Rafah, próximos al denominado Corredor Filadelfia, que hace frontera con Egipto. La advertencia ocurre después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, haya señalado que atacará amplias zonas de Rafah a pesar de las advertencias de la ONU e incluso de Estados Unidos de que no lo hiciera. Verónica Jorro, buenas tardes. Buenas tardes. Unos 100.000 residentes de los barrios orientales de la ciudad han recibido esta mañana mensajes y panfletos instándoles a evacuar y dirigirse hacia la zona humanitaria de Al-Mawasi, según ha informado el ejército israelí. Según este mismo, la evacuación responde a un esfuerzo más para desmantelar a Hamas, traer de vuelta a los rehenes y mover a la población civil fuera de peligro, pero no ha especificado cuánto tiempo tienen los residentes para acatar esta evacuación forzosa. La comunidad internacional se ha opuesto tajantemente a esta operación, sobre la que las autoridades israelíes llevaban advirtiendo desde hace semanas, debido a que sirve de refugio para 1,4 millones de palestinos que han huido desde otras zonas del enclave. Incluso Estados Unidos, su mayor aliado, ha mostrado su reticencia al plan israelí al considerar que no había forma segura de llevar a cabo esta campaña de evacuación, aunque no se ha pronunciado sobre este nuevo anuncio. En casa de Herrero, Es Radio.